Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Dentro de pocos instantes estaremos iniciando oficialmente con la conferencia de prensa a cargo del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Les agradecemos, por favor, puedan mantenerse en línea. Dentro de muy breves instantes estaremos iniciando.
Muy buenos días para la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Es un gusto acompañarles esta mañana en esta transmisión en vivo referente a la presentación del informe a cargo del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Hoy bajo el título Costa Rica en la encrucijada, conflictos, decisiones y el rumbo del país. Les informamos que esta transmisión en vivo está siendo grabada y por lo tanto invitamos a las personas que tengan interés en formular alguna pregunta, pueden realizarla en la parte de los comentarios de esta transmisión. Nosotros con todo gusto estaremos leyendo la pregunta y por supuesto acá se les estará dando la respuesta respectiva. Para la presentación de este análisis me permito presentar al máster Carlos Carranza Villalobos, quien es coordinador del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, a quien damos la más cordial bienvenida. Don Carlos, muy buenos días. En nombre del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense y del equipo de Coyuntura, vamos a presentar el informe bajo el título señalado Costa Rica en la encrucijada, conflictos, decisiones y el rumbo del país. Quisiera comenzar indicando que hay tres rasgos que están presentes en la discusión a nivel nacional. Nos referimos primero a un proceso bastante amplio, casi 2 años, de discusión sobre diferentes conflictos en relación a la toma de decisiones por parte del gobierno de la República, especialmente en la figura del señor presidente de la República. Esos conflictos pasan desde el plano económico hasta el plano estrictamente ideológico. Segundo, el segundo punto tiene que ver con un tema muy importante. ¿Cuáles son las decisiones que tiene que tomar Costa Rica, la sociedad civil, los actores y el gobierno como decisiones que definan a Costa Rica hacia el futuro, que pareciera que debajo de toda la discusión está en parte presente? Y en tercer lugar, el rumbo del país. ¿Qué tipo de modelo político, socioeconómico y en qué características se va a dar en los próximos años como elemento? Si partimos de estos tres elementos, conflictos, decisiones y rumbo al país, podremos comprender un poco el entramado político que se mueve actualmente. El informe va a desarrollar 8 temas. Pueden ser más, pero evidentemente había que cortar algunos. Estilo del presidente, 2, Asamblea Legislativa, 3, Educación Pública, 4, Presidencia de la República y Poder Judicial, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Seguridad, Política Exterior y Comercio Exterior. Hay que indicar que estos son temas vitales, pudiendo haber más temas alrededor de esta problemática o de esta cuestión. El primero de ellos, podríamos indicar que lo que define el actual momento es un alto grado de tensión como elemento fundamental y primordial de la vida pública, donde los 3 poderes de las repúblicas están involucrados con una cada día más acentuada polarización entre los 3 poderes de la república, con choques fuertes, choques directos y situaciones de diferente tipo que se dan en cierto momento. Si entendemos este primer elemento, que es que la parte del panorama nos tiene en estos momentos con grandes diferencias, esto se nota en el nivel de debate en la Asamblea Legislativa, como la respuesta del presidente de la Corte al señor presidente de la República y viceversa, la última respuesta del presidente al presidente de la Corte y al presidente de la Asamblea, don Rodrigo Arias. Y este elemento ha pasado por diferentes áreas en cuanto a la institucionalidad democrática, temas como la Contraloría General de la República, que ha estado en boga y discusión por tiempo, el mismo tema de la Defensoría de los Habitantes y con un fenómeno sistemático que ahora está en una verdadera crisis, que es el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, el presupuesto de la educación pública y temas como el FES, pero nos interesa situar el de la Caja
porque es un tema fundamental donde pareciera que no solo hay problemas de gestión, sino de estilo de gobernanza y gobernabilidad. Y además de eso, hay también, por así decirlo, situaciones complejas que pareciera que no se van a resolver a corto plazo. El tema de la caja pasa desde lo financiero hasta citas médicas, paramédicos, salida de especialistas y la falta de instalaciones adecuadas en ciertos lugares del país. Es un elemento agravante dentro de lo que podemos decir esta larga discusión sobre el futuro de Costa Rica. Ahora, más que constancia del señor presidente, diríamos, para ser estrictos, una constancia del presidente por tratar de modificar los tres poderes de la República, por tratar de tener un nuevo estilo que sea diferente a las formas anteriores democráticas de Costa Rica. En ese esfuerzo también se da toda una crítica a la Asamblea Legislativa, a los diputados, a diferentes figuras, con elementos que lo ha hecho en los últimos 3 meses con una cima, una curva, perdón, hacia arriba más fuerte. Ese elemento del presidente tiene una contraposición muy fuerte que hay que entenderla, que es el lenguaje en la Asamblea Legislativa, no solamente en el plenario, sino en las comisiones especializadas, donde el debate con ministros, como pasó con el ministro Tattenbach o el ministro, otros ministros, ha sido muy fuerte. Y en la Asamblea Legislativa, en el plenario, por un enfrentamiento abierto entre fuerzas, donde en temas que podrían ser temas de acuerdo nacional, no existe ese acuerdo, sino por el contrario, existe una gran diferencia entre unos y otros alrededor. La escena política al momento de diciembre 2024 es compleja, contradictoria y con grandes conflictos, pero además sin un lenguaje de acercamiento en ningún sentido de las partes. Y si hay momentos que hay lenguaje de acercamiento, el estilo del presidente tiende a alejar a esos acuerdos posibles, diciendo que se están dando modelos anteriores, lo cual en una democracia como condición sine qua non es el buscar acuerdos, el buscar tener términos de referencia para poder buscar esos equilibrios que no son fáciles, pero que pueden ser posibles. El estilo del presidente se mueve en 2 escenarios, podríamos decir hasta un tercero. Uno, un discurso electoral que se ve en lo que él ha venido afirmando. Necesitamos una nueva Asamblea Legislativa, necesitamos renovar, necesitamos, aunque luego diga que los 3 poderes son importantes, el discurso del presidente tiende a ser subyacentemente un discurso de reducción de las personas, diciendo fulano de tal está enfermo, fulano de tal es muy lento para procesar, etcétera. Y ese discurso electoral está abierto a la campaña del año 26. El segundo es un discurso de conflicto que lo ha mantenido en todas sus posiciones. Veamos que hasta cuando se discutió el tema de trazabilidad con grupos de pequeños ganaderos, cuando la cosa se calentó, hasta el mismo presidente tomó una posición dura de conflicto con los grupos. Y eso lo ha hecho en diferentes situaciones y en diferentes espacios. Y pareciera que en la primera parte el discurso electoral va hacia la búsqueda de una continuidad del gobierno con un segundo mandato de otro candidato o candidata, pero también con el elemento de tener una mayoría parlamentaria al estilo de lo que sucede en El Salvador con el presidente Bukele, o otros modelos de izquierda y derecha que prefieren tener asambleas que sean muy cercanas a sus posiciones. A la par de esto, tiende a calificar a las personas en forma negativa, no hay una respuesta de fondo, siempre es con gacetillas, con cliché, con estigmas, pero muy pocas veces con propuestas de fondo. Está bien hablar lenguaje popular, eso no se puede negar, pero también proponer cosas de fondo, cosas sustantivas para el país.
y no ofrece argumentos críticos. Existe una única verdad, la que está en el gobierno, la que está en el presidente, y por tanto hay nula reflexión política e ideológica. El país no está discutiendo seriamente los problemas de fondo. No todo puede ser o una democracia anárquica, pero tampoco puede ser lo otro, un gobierno de pura autoridad. Buscar los puntos adecuados para ubicarlos en el siglo XXI es tarea fundamental que pareciera no estar en la discusión. Pareciera que hay áreas comunes en que muchos sectores podrían llegar a acuerdos. El tema de seguridad, el tema de modificar leyes para la parte del narcotráfico, que es una necesidad casi inmediata, leyes para mejoramiento social y por qué no poner a trabajar más adecuadamente a la Caja del Seguro Social con los cambios en la política de empleo para el sector de médicos, y está asumiendo entonces, no ha ofrecido el presidente en ningún momento una carta de buena fe. En estos 2 años, solo en 2 proyectos o 3 ha logrado consensos amplios, o en proyectos que él no ha participado, ha logrado que se logre esto como elemento importante. Y por otra parte, el estilo del discurso asumido por los diputados oficialistas, pero también algunos de la oposición, no permiten que estos acuerdos se den como elemento fundamental y primordial. Ahora, veamos algunos desacuerdos, acuerdos y conflictos. Se nota que hay un largo debate sobre cómo se debe orientar los recursos del Estado como elemento primero. Ese primer elemento está muy claro en que la Comisión de Hacendarios ha modificado la posición del gobierno y la posición del ministro de Hacienda, tanto así que han logrado hacer cambios en el presupuesto nacional para darle a áreas que son vitales y fundamentales. Lo que extraña es que cuando hay temas como fortalecimiento de seguridad, se vota en contra de parte del mismo gobierno, habiendo la paradoja que por otro lado afirma que hay necesidad de eso. En segundo lugar, se han retirado una serie de leyes, no solo la ley de energía, sino otras conectas que son muy importantes, lo cual ha llevado a un enfrentamiento. En tercer lugar, el tema de la ley Jaguar, que es un tema que desde el principio se veía por muchos especialistas que no tenía sustento jurídico. Los 2 proyectos lo que han hecho es crear más conflicto, porque evidentemente el lenguaje del gobierno ha sido, tanto el presidente como la ministra de la Presidencia, que el proyecto es correcto, que está dentro del nivel, cuando ya llega a sala constitucional tiende a ser rechazado por no tener el orden normativo adecuado, oportuno y preciso. Los términos jurídicos no están bien usados por parte de algunos de los que redactan los proyectos de ley. En cuarto lugar, ha llevado a que las votaciones en la Asamblea, que a veces uno puede estar a favor o en contra, cuando se ha presentado el presupuesto, lo llevaran a la vía constitucional, cosa que nunca se había hecho en Costa Rica. Alguien podría argumentar de que es un elemento histórico. Yo diría que es un elemento histórico discordante porque no logra fortalecer acuerdos en áreas fundamentales que el país requiere. En quinto lugar, hay temas que todos estamos de acuerdo. Por supuesto, se agradece al pueblo de Salvador, al pueblo del Salvador, la ayuda que mandó por medio de su gobierno y se da las gracias, pero había que seguir las normas que la Constitución establece. Solo le recuerdo a los que nos pueden ver que cuando el gobierno de Luis Guillermo Solís iba a venir una nave de España de guerra, tuvo que volverse y esperarse para poder hacer el viaje a la vicepresidenta correspondiente. Si es que queremos hacer esos cambios, tienen que ser por el orden constitucional. Ahora, la presencia de fuerzas significa un cambio también en el timón de ciertas reglas de lo que ha sido la política exterior de Costa Rica. Bueno, un sector crítico, no estamos hablando de las universidades, estamos hablando de la educación pública como sistema, como un todo, ya que la educación tiene 3 bases importantes. Primero, permite el desarrollo del talento humano. El talento humano no tiene que ver con clases, tiene que ver con capacidades de diferentes grupos para poder formarse y hacer diferentes posibilidades. En segundo lugar, hay que reconocer si es un factor de movilidad social que ayuda a que sectores que tienen bajos ingresos o tienen deficiencias puedan mejorar su posición como elemento fundamental.
Todos los modelos económicos, sociales y políticos a la educación le dan un plus. Si usted lee los informes de la OCDE, del Banco Mundial, del BID, solo para citar tres, podría ser también en UNESCO la movilidad social. Y hay un cuarto que a veces se habla y es una paradoja. Queremos tener más competencia, queremos ser un país que esté metido en economía de servicios desde la agroindustria hasta la alta tecnología con altas capacidades, pero por otro lado negamos fortalecer la educación como factor fundamental. Reducir presupuesto de educación en un país que tiene pobreza, que tiene una clase todavía media, una parte muy precaria, requiere fortalecer la educación. Y falta una estrategia de desarrollo educativo. Vean que estamos a diciembre del 2024 y no está hecho la ruta en educación, con 2 años de gobierno, faltándole 1 año y un par de meses para finalizar el gobierno. Eso es un tema muy importante. Y por otro lado, esa ruta diría un norte, porque las políticas públicas no se hacen para un gobierno, se hacen para 5 o 10 años más en temas de educación, que requiere todo un respaldo a largo plazo para formar 2 o 3 generaciones. En ese sentido, hablamos del recorte que se ha dado y la falta de infraestructura, que es fundamental en escuelas, colegios y otros lugares. Y de lo cual hay 881 órdenes sanitarias hasta hace unos días que están totalmente sin condiciones y 101 clausurados como centros educativos. Eso es un dato que debería preocupar y debería ser parte de esa urgencia nacional que el país requiere, de esos esfuerzos que lo lleven a nuevas posibilidades. Y igual de eso, no hay una política adecuada de estímulos. Tenemos que mejorar el conocimiento en matemáticas, tenemos que lograr poner de acuerdo universidades públicas y privadas para formar más matemáticos, gente de mayor capacidad de pensamiento lógico, y que a la par de eso, educación con las instituciones que tienen que ver con telecomunicaciones y sistemas de información, mejoren la capacidad de equipos computarizados. Cada niño y cada niña, así como en otra época se propuso calzarlos, ahora la tarea es tener computadoras, no para el ocio, sino computadoras para crear inteligencia artificial, que es donde va la 4ª y 5ª revolución como elemento. Un país diferenciado, con extremos, uno con una alta capacidad y otro sin nada, no le permite alcanzar el nivel adecuado de desarrollo. El elemento presente también, el manejo de segundo y tercer idioma. Nos estamos quedando en rezago en los 2 sentidos como elemento importante. Y a esto hay que fortalecer el elemento de la infraestructura tecnológica, el elemento también de dar más compromiso para la educación. Y no estoy hablando de la educación superior, estoy hablando de la ocupación como un todo, vuelvo a enfatizar, para que no se interprete mal el análisis que hacemos como equipo. Significa que la educación privada y pública hay que mejorarla, hay que darle mayor calidad y que hay que tener también controles de calidad, los cuales no están presentes en este momento. A la par de esto, la dinámica escolar hay que buscar cómo salimos de un elemento que el programa ha señalado por más de 5 años. Nos referimos al tema de la violencia estructural. Todos hablamos de la violencia estructural, sí, la que se dan con muertos por narco, etcétera, pero uno dice, ¿cómo una sociedad puede ser adecuada si no tiene las posibilidades para desarrollarse? Si no tiene los contenidos adecuados, si los niños lo que le dan importancia es un pleito entre 2 compañeros, nunca intercambiarse un criterio sobre ciencia, sobre espacio, que les ayude a pensar en el futuro, que les ayude a usando la ciencia, pero también la parte humanística como elemento importante. Y por lo tanto también con un consumo de la violencia. La violencia se ha convertido en la noticia esperada, en el hecho esperado, no en el hecho que debemos estar muy dolidos como país. A la par de esto, ¿cómo pretende el gobierno subsanar el talento humano que se pierde con más de 200,000 niños afuera del sistema educativo? El desenganche del sistema educativo es un tema no de ahora, lo ha señalado también el Estado de la Nación, lo ha señalado la OCDE y otros organismos. El desenganche hace que los niños de diferentes generaciones no tengan posibilidades reales como elemento importante. Y la duda técnica, y aquí lo digo por mi experiencia, cuando uno hace un presupuesto, uno trata de incluir todas las partidas importantes. ¿Cómo fue posible que en cierto momento no hubieran
salarios y aguinaldos en el Ministerio de Educación, o es que la gente puede vivir del aire. Por dicha, hay un acuerdo, por eso, y hubo un acuerdo de los diputados de diferentes fracciones para incluirlo. Si no, en estos días estaríamos en una situación grave. Y hay que pensar ahí más fuerte, ¿es que acaso el modelo de estructura organizativa del MEP es el adecuado? Creo que no. Creo que no tiene un diseño institucional de acuerdo a la época actual. Y bueno, no me refiero mucho al tema de las universidades, solo digo que el tema se subsanó en la Asamblea Legislativa. Hay un rezago ahí, se ve la cifra, cómo va disminuyendo. Pasar de un 7.07 a un 5.41 no es posible. Y con respecto al señor ministro de Hacienda, si él ve las cifras del Banco Mundial, ¿qué apunta el Banco Mundial? Que hay que ponerle más dinero a la educación, que hay que ponerle más capacidad. No estoy hablando de que se aumente la estructura administrativa, estoy hablando de la estructura tecnológica, de la estructura científica, de la estructura de profesores altamente capacitados, y por qué no pensar que algún día en nuestras escuelas y colegios haya máster y doctores dando clases a alto nivel. La educación es un filtro cualitativo que requiere recursos financieros, y pareciera que esa falencia no la ve el señor ministro de Hacienda. Ahora, eso nos lleva entonces a que para el 2025 tengamos cifras negativas. Bueno, el otro elemento es evidentemente el discurso del presidente alrededor del Poder Judicial, que pareciera ser un tema que requiere una larga discusión de fondo, sustantiva. No de hablar del estilo de hablar de uno o del otro, no. ¿De qué es las tesis que tiene el señor presidente? ¿Cuál es su propuesta? ¿Y cuál es la propuesta que tiene también el Poder Judicial en temas que sí son de necesidad fundamental para el país? Y además de eso, el fortalecer el respeto a la Fiscalía. ¿Podemos creer que hay que hacer cambios en la Fiscalía? Posiblemente que sí, pero no significa que la Fiscalía hay que perder el ámbito de acción. Son dos cosas diferentes. Uno es quien dirige y otro es el ámbito de acción. A este ámbito de acción hay que darle mucha importancia, a este hay que discutir, porque posiblemente pueden haber casos complejos alrededor de la figura, pero hasta ahí. No convertirlo que la Fiscalía no debe existir. Se está dejando la forma, quién preside por el tema de fondo, lo que debe tener una Fiscalía General de la República, una Procuraduría, una Contraloría, que los organismos de control y de evaluación son fundamentales. Y bueno, ahí está la discusión larga, que no quisiera retomarla, que ha habido una larga discusión con la parte de la Fiscalía de parte del presidente. Y en esa parte, la acusación de Patricia Solano, por ejemplo, es muy fuerte en ese tema, que no la estamos valorando como positiva, pero sí a tomar en cuenta como temas que hay que resolver de la Fiscalía y las resoluciones correspondientes. Y ha habido una larga discusión perdonen, ahí es de la ministra Fernández, como ministra de la Presidencia, que ha sido muy complejo, porque ha tomado posiciones muy duras en relación con ese tema, en relación con esa situación. Ahora, veamos Hacienda Pública. Interesante las asignaciones que se le dan de presupuesto, con bajas designaciones para FODESAF, que es un programa de primer nivel, que ayuda al otro que decíamos. Si hablamos de educación y salud, este es un programa de primer nivel que hay que darle énfasis. Segundo, 15.000 millones para seguridad y 20.000 para el MEP. Y la Sala Constitucional ordenó cumplir con la asignación para programas sociales. Bueno, si lo que se quiere es desmantelar el Estado social, hay que decirlo abiertamente, porque es un tema fundamental para decidir como elemento primordial y sustancial. Y dentro de eso hay que ver los fallos que se ha dado de parte de la Sala Constitucional en el programa Avancemos y Red de Cuido, que son temas fundamentales, primordiales que el país tiene que atender.
Un país no puede acabar la violencia si no tiene esas capacidades primordiales y fundamentales. Y hay una cosa importante, hay que fortalecer seguridad pública como tema primordial, se requiere esfuerzos de alto nivel, y viene el debate sobre rebaja de impuestos. Sí, se pueden rebajar impuestos, pero la problemática está en qué sectores fueron los que tuvieron esa cuestión como elemento central. Y el elemento final de esta parte es que hay que buscar un modelo tributario adecuado. Y aquí quisiera hacer una reflexión. Lo hemos señalado durante 5 años. Desde la reforma de Alvarado dijimos que iba a ser insuficiente. Igual dijimos cuando lo trató de hacerlo Guillermo Solís. Si el país no hace un modelo tributario adecuado que logre cobrar lo que es adecuado, no podrá salir adelante. Porque evidentemente el elemento de cobrar a los sectores más débiles no es la mejor política como tal. Los impuestos de consumo que se hicieron fueron muy duros para ciertos sectores populares. Y cuando se ve que los números del Ministerio de Hacienda no van a cuadrar en los próximos años, Costa Rica tiene que discutir de eso. La otra parte de la discusión es cómo esos recursos vayan a sectores que realmente lo requieren, primera parte. Segunda, cómo se administra eficientemente esos recursos. Tercero, cómo se invierte en programas sociales, en infraestructura y otras áreas. Y cuarto, evaluar más adecuadamente. No podemos tener obras que duren 5 o 7 años en construcción. Eso no es para alcanzar desarrollo. No se puede hacer un país de primer nivel si no tenemos diferentes órdenes de gestión pública. Y hay un problema fundamental, la presencia que hizo el ministro con las principales autoridades de seguridad pública, por el tipo de cambio que Costa Rica hizo en el 49 no es posible. Para los que tenemos más años, recordamos cuando en el gobierno de José María Figueres, el ministro de entonces de Seguridad fue con la gente a la asamblea. Inmediatamente significó la renuncia. El carácter no deliberativo, y subrayo, no deliberativo de las fuerzas públicas debe ser fundamental, un hecho fundamental en una democracia que cree que el ejército no debe existir. Cuando las fuerzas públicas comienzan a liderar en América Latina ha sido un fenómeno funesto, independientemente de la calidad del señor ministro de Seguridad Pública, que no dudamos de sus capacidades personales. Pero el acto no es el acto correcto para poder fortalecer, y es un elemento que sí queremos denotar como elemento primordial. Y en política exterior diríamos que Costa Rica mantiene una posición fuerte en derechos humanos en la ONU. Segundo, ha estado muy en términos medios en el conflicto palestino-israel, tal vez pensando en ver alternativas. Lo que sí es importante señalar que independientemente de eso hay que seguir fortaleciendo nuestra posición en derechos humanos, respeto al derecho internacional humanitario, que es una ley fundamental, y la promoción de la paz. Costa Rica debe mantener eso independientemente del gobierno de turno como elemento fundamental. Y también Costa Rica sí ha tenido un tema importante, ha condenado a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, tal vez esta última con menos fuerza, pero la de Venezuela sí muy importante, y siendo más fuerte que con Maduro que con Ortega. Pero evidentemente es un tema en el que hay que mantener ese elemento como elemento fundamental. América Latina se juega la posibilidad de un sistema democrático como tal. Veremos acontecimientos que nos están en este informe, como evidentemente en la nueva forma de conflicto en el Medio Oriente, que ha cambiado con la situación de Siria, que habrá que analizar. Pero en este largo proceso hemos mantenido cierta parte. En comercio exterior hay todavía cosas que hacer, pero el país tiene una ruta definida de fortalecer las partes como elemento. Solo hago un elemento. Lo que sí tiene que Costa Rica pensar, y que el ministro Tovar lo dijo en algún momento, es las relaciones con el mundo asiático. Costa Rica no puede depender solo del mundo de Estados Unidos si no se requiere elemento. Y la otra que hay que tomar en cuenta es un elemento muy importante, es el acuerdo bilateral entre la Unión Europea y el Mercosur, que requiere un esfuerzo de parte de Costa Rica, en la cual ya Panamá se alineó. Y hay que tener un segundo elemento, hay que poner más recursos para
fortalecer este comercio. El comercio sigue siendo, a la par de lo que hablamos, de la parte de desarrollo social, de la parte de educación, una parte fundamental y primordial. Con esto cierro y quedo a las órdenes. Don Carlos, muchísimas gracias por su amplia exposición en temas tan relevantes y de alto interés nacional. Le agradeceríamos tal vez si en cuestión de un minuto nos hace una reflexión final sobre la situación que enfrenta el país al cierre este 2024 y qué puede esperarse para el 2025. Bueno, yo diría que uno no puede pronosticar todas las cosas, pero lo que dice la cuestión que estamos en un problema de conflictos, en un elemento de enfrentamiento entre poderes y, por otra parte, la falta de acuerdos nacionales, dicen que el próximo año va a ser un año más difícil, más complejo, pero con una cosa, en un momento más ya de campaña electoral. La otra parte que hay que ver es si Costa Rica va a poder mantener los niveles de crecimiento económico que tuvo usted. Porque Costa Rica tiene un gran dilema en lo económico. Es cómo crear un modelo económico de ciertas capacidades para competir, para hacer, pero con bienestar. Y la otra parte es si el modelo democrático, si tiene que ser modificado, cómo lo modificamos, hacia dónde caminamos, sin caer en un modelo de tipo autoritario. Y en tercer lugar, que no hay que olvidar, como elemento hacia el otro año, es que si no hay un adecuado lenguaje, si no se buscan alternativas y caen en un discurso electoral y duro, las posibilidades de acuerdo van a ser mínimas para la sociedad costarricense, que en última instancia va a estar dividida en muchos temas. Muchas gracias a don Carlos Carranza, él es coordinador del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología, aquí de la Universidad Nacional. Esta es la presentación que les ofrecemos a ustedes hoy en la conferencia de prensa. Muchas gracias por acompañarnos. Siga atento a la información que vamos a estar suministrando acá desde nuestra plataforma Una Comunica, así como en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en X, así como en Instagram. Mi nombre es Guillermo Solano, periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.